plazo de 2 años a partir de la vigencia de la ley, o sea, a partir del 26 de noviembre del 2012, que ya empezó a correr el plazo. Dentro de 2 años se convocará concurso para todos los que tienen título de los docentes internos. Eso quiere decir que si el plazo ha empezado a correr desde el 26 de noviembre del año pasado, todos los que van a participar en ese concurso público de los docentes interinos ya deben ir más de la mitad de la carrera, porque si no, no van a llegar. En 2 años no se hace una carrera de profesor, ni mucho menos de licenciado en educación. Al momento de que se dé el concurso público y aprueben, son incorporados en la primera escala magisterial. Y de no ser así, son retirados de la carrera. Eso es lo que dice el ley. Eso es lo que determina. Adicionalmente a todas las disposiciones ya mencionadas, los profesores de la ley del profesorado, como todos tenemos conocimiento, desde el 2006 no percibían incremento alguno. El último incremento fue el Decreto Supremo 081 del año 2006, que eran las famosas asignaciones por labor pedagógica y dirigida. Entonces ellos, a diferencia de la ley de la carrera pública, estaban en desventaja relativamente. Esto quiere decir que cuando han sido incorporados en la ley de reforma magisterial en las escalas magisteriales, existía una diferencia en algunos casos en contra de los profesores. Lo que la ley decía es que al momento de pasar a la ley de reforma magisterial y al ser ubicado en la escala, yo tenía que tener un incremento mínimo de 100 nuevos soles, no menos de 100 nuevos soles. ¿Qué pasaba con los profesores de la ley del profesorado? En algunos casos no existía ni el incremento y estaban incluso perdiendo. Entonces, ¿qué tenía que hacerse para el caso de ellos? No solo darles el incremento, sino nivelarlos. Es por eso que la ley determina que a través de la compensación extraordinaria transitoria se va a dar este incremento que solo lo perciben algunos profesores de la ley del profesorado. ¿Qué dispone la ley? Que debe ser como máximo el 8.1% de su ritmo. Entonces, ya habiendo establecido los 2 tramos que determina la ley de reforma magisterial, que son el primer tramo, que ya se estableció RIC, los beneficios, y son desde enero del 2013, y el segundo tramo, que será a partir de enero del 2014, cuando se implementarán las asignaciones temporales e incentivos. Porque la ley lo que señala es que en este primer tramo se establece la remuneración íntegra mensual o RIC, y los profesores seguirán percibiendo las asignaciones que venían percibiendo el año anterior. Las que venían percibiendo en este primer tramo, porque en el segundo tramo ya se van a dar las asignaciones temporales propias de la ley. Entonces, ya habiéndose establecido el ingreso mensual, tenemos que como base de la RIC de una hora de trabajo es 51.83 por la jornada de trabajo del profesor, que puede ser 30, 24 o 40, y por la ratio que ya habíamos visto en la escala, que puede ser 110, 120, 140%. Con esa fórmula establecemos la remuneración íntegra mensual del profesor, más las asignaciones temporales, más sus beneficios, más los incentivos. Entonces, en el cuadro que tenemos aquí, este es un cuadro comparativo entre lo que percibían los docentes de la carrera pública magisterial y lo que están percibiendo ahora ya habiendo pasado la ley de reforma magisterial. Como ustedes pueden ver, en el caso de 40 horas, un primer nivel percibía 1993.20, ahora en su RIC percibe 2280.50. Esto
En el caso del quinto nivel, percibía 3.986.40 y ahora percibe 4.146.40. Tomando en cuenta que si son de la 2530, esos montos que están como en 40, por ejemplo, 4.146, el 65% se tomaría como base para hacer los cálculos promediables para la pensión. En el caso de los que son de 30, tenemos 1.494.90 en lo que percibían en el primer nivel y ahora en la segunda escala perciben 1.710.30. Y esto que ahora ha pasado a ser 30, también, igual, como ustedes pueden ver, hay un incremento en su RIC fuera de las aceptaciones. Y esto es para el caso de la ley del profesorado. En la ley del profesorado, como ustedes ven, los montos son mucho menores. 1.184.44, primer nivel, 1.195.45, primer nivel 24 horas, y ahora perciben 1.243.92. Aquí 1.210.29 y ahora 1.368.32. Ahí vemos en el caso de 40 horas, 1.348.99 era el cuarto nivel en 40 horas y 1.375.78 en el quinto nivel, y ahora ambos en 40 horas perciben en la tercera escala 2.591.50. Pero ¿qué determina la ley con respecto a los conceptos remunerativos y no remunerativos que percibía cada uno de su régimen laboral de origen? En el caso de la ley del profesorado existía una cantidad de conceptos remunerativos que a través del tiempo los gobiernos centrales habían dado una serie de asignaciones como incrementos con diferentes características que nos daban el derecho a percibirlas. Lo que dice la ley de reforma magisterial es que la remuneración íntegra mensual está compuesta por la preparación de clases y la evaluación, la enseñanza en el aula, las actividades extracurriculares, el trabajo con los padres de familia y el apoyo a la comunidad. Eso está compuesto en la remuneración íntegra mensual. Entonces, la remuneración íntegra mensual para el caso de la ley del profesorado absorbe los siguientes conceptos remunerativos: la remuneración básica, la remuneración personal, la asignación por 25671, que es un decreto ley, el decreto supremo 081, la TPH, la bonificación familiar, el decreto de urgencia 080, el refrigerio y movilidad, el decreto supremo 019, el 021, la preparación de clases, la notificada, el IGB, los decretos ley 26504, que es el incremento de la ONP, que es el 3.3%, el decreto ley 25897, que es el incremento de la AFP para los que se afiliaron hasta julio del 95, que es el 10.23 más el 3%, los 3.16% otorgados por los decretos de urgencia 090, 073 y 011, el decreto de urgencia 105, que es el incremento de la remuneración básica a 50 nuevos soles, y en algunos casos el decreto de urgencia 037, que algunos profesores lo han ganado por sentencia judicial, también ha sido absorbido por la ley, y los incrementos generales señalados en el decreto supremo 065. El decreto supremo 065 está compuesto por dos decretos supremos: el decreto supremo 050 del año 2005 y el decreto supremo 081 del año 2006. En ambos casos serán asignaciones por labor pedagógica efectiva, de acuerdo a una tabla, que son los incrementos generales. Y adicionalmente serán incrementos diferenciados. ¿Para quiénes? Para los directores con aulas a cargo de 1 a 20 secciones, los que están en zona urbana, los unidocentes,
los que tienen estudios de maestría y doctorado, los que tienen el grado de maestría y doctorado por unidad de costeo. Estos son los incrementos diferenciales. Pero aquí lo que absorbe la RIC son los incrementos generales, o sea, lo que les tocaba a todos. Esos incrementos generales han sido absorbidos por la RIC. Y finalmente el Decreto Supremo 185 del año 2003, que solamente corresponde al Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico de Lima. Eso es para el caso de la ley del profesorado. Todos esos conceptos han sido absorbidos por la RIC, no es que los han perdido, han sido absorbidos por el monto de la RIC. En el caso de la carrera pública magisterial, ¿qué ha sido absorbido por la nueva RIC? Su propia RIC que tenían ellos y la asignación por preparación de clases. Entonces, en ambos casos quedan por una sola RIC. Pero como la ley indica que en este primer tramo van a seguir percibiendo las asignaciones que percibían el año pasado, tenemos que determinar qué asignaciones van a continuar percibiendo los profesores en este año, dependiendo de qué régimen laboral se origina. En el caso de lo que viene de la ley del profesorado, los que percibían la bonificación diferenciada o bonificación diferencial o la diferencial pensional, como le llaman, cualquiera de las formas, que estaba establecida por el artículo 210 del reglamento de la ley del profesorado, que era por zona rural, por zona de menor desarrollo relativo, que era hasta el 30% de la remuneración total permanente. El Decreto Supremo 077, que es por las secciones a cargo cuando yo desempeño la función de director o subdirector, 45, 60 y 75 nuevos soles. Eso es lo que establecía el Decreto Supremo 077. La bonificación especial por dirección para los directores titulares, que es el 6% de su RTP, establecida por el Decreto Supremo 154 del año 91 de Economía y Finanzas. Y lo que percibían zona rural, aprobada por el Decreto Ley 25951 y su reglamento, el Decreto Supremo 11 del año 93, que establecía el monto de 45 nuevos soles para los que hacían labor pedagógica efectiva en zona rural o de frontera. Y los dos decretos, el Decreto Supremo 68 y el Decreto de Urgencia 012. Estos dos dispositivos, que hacen un monto de 250 nuevos soles, se les otorgaba a los especialistas en educación, pero la condición era que no percibieran los incentivos de CAFAR. Como ya es de conocimiento público, en octubre del año pasado se aprobó la ley 29874, en la que se aprueba la nueva escala de incentivos para el personal comprendido en la carrera administrativa perteneciente a la 276. Y deja fuera todos los regímenes especiales existentes, entre ellos el Magisterio Nacional. El incentivo único solamente corresponde a lo que pertenece a la carrera administrativa. Eso quiere decir que como los especialistas en la educación en el segundo tramo también van a percibir sus propios incentivos de la ley de reforma magisterial por ejercer el cargo de los especialistas en educación, en este primer tramo lo que les correspondería percibir son estos dos decretos, que hacen un monto de 250 nuevos soles. Y finalmente, los incrementos diferenciados que habíamos mencionado del Decreto Supremo 065 del año 2003. Maestría y doctorado, estudios, grado, unidad de costeo, director de unidocente, multigrado, 20 secciones. Eso es lo que establecía los incrementos diferenciados en el Decreto Supremo 065. Entonces, estos dispositivos, si lo venían percibiendo el año pasado, esto es hasta diciembre, lo pueden continuar percibiendo. En el caso de los encargados, si se les vuelve a encargar, van a continuar percibiendo la misma bonificación. Esto es para el caso de la ley del profesorado. Para el caso de la carrera pública magisterial, ¿qué asignaciones percibían el año pasado?
la asignación por tipo y ubicación de institución educativa, que era 30% para el de SURRIM, para el que estaba en unidocente, y 10% para el que estaba en unidocente. Eso es lo que establecía. De SURRIM de ese entonces, estamos hablando, no de la de ahora, porque era lo que venían percibiendo. Lo que dice la ley es que lo van a percibir en montos fijos durante este primer tramo. Y la asignación por cargo. Recuerden que la ley de la carrera pública determinaba 15 y 20% para los directores, los que ocupaban el cargo de director en instituciones educativas o docentes. No había para el cargo de unidocente. Para el cargo de unidocente era lo que yo ya había mencionado anteriormente. Solamente en el cargo de director hablabas de unidocente. Y eran de acuerdo a sus turnos. Un turno 15%, dos turnos 20%. Y también existían asignaciones para los que estaban como subdirector y como personal jerárquico. Entonces, si eso lo han venido percibiendo el año pasado, como titular, lo van a continuar percibiendo. Si eran encargados y este año nuevamente vuelven a ser encargados, también van a volver a percibir el mismo monto que percibieron el año anterior. Entonces, ya habiendo analizado todos los conceptos nuevos de la ley de la reforma magisterial, vamos a ver algunos casos prácticos para ver cómo se aplica en la aplicación de la ley de la reforma. Por ejemplo, aquí tenemos a un profesor de secundaria, 24 horas de zona rural. Estaba en el primer nivel de la carrera pública magisterial. Ha pasado a la segunda escala. ¿Cuánto es lo que percibía? En la carrera pública percibía su RIC 1195.98 y por preparación de clases 48 horas, que hacía un monto de 1243.92. Como estaba en zona rural y era un polidocente, recibía el 10% de su RIC, 119.59. Entonces hacía un total, su remuneración mensual de 1.363.51. Cuando pasa la ley de reforma magisterial, de acuerdo a su jornada de trabajo y su escala, su RIC sería 1.368.31. Pero como la ley dice que va a seguir percibiendo las asignaciones que percibía el año anterior, la única que percibía adicionalmente el año anterior era por tipo de institución educativa, 119.50. Ese mismo monto va a continuar percibiendo. Entonces, ¿cuánto hace la suma de las dos? 1.487.90. Esto es su nueva remuneración mensual, su nuevo ingreso mensual. En comparación a lo que percibía anteriormente, su incremento es de 124.39. Aquí hay un incremento de más de 100 nuevos soles. Por lo tanto, no hay compensación extraordinaria transitoria. Nosotros tenemos que comparar el ingreso mensual bruto, el monto que percibía, el total, con lo que va a percibir ahora. La comparación, la diferencia a favor es 124.39. Aquí no hay compensación. En la carrera pública no van a encontrar montos de compensación extraordinaria transitoria. Ahora vemos un caso de la ley del profesorado. Este es un profesor de un polidocente de secundaria, zona urbana, primer nivel, ley del profesorado. ¿A qué escala pasa? Primera escala de la ley de reforma. ¿Qué es lo que dice la norma? Si el incremento es mayor o igual a 100, sin compensación extraordinaria. Eso quiere decir que si hubiese tenido un incremento parecido al del ejemplo anterior, no va a tener ninguna compensación extraordinaria, porque ahí está ya su incremento efectivamente. Pero si el incremento es mayor o igual a 0 y menor que 100, ¿qué pasa si en el momento en que yo comparo encuentro que solamente le he incrementado 80 soles? Le faltarían 20 para el incremento mínimo. Esos 20 nuevos soles tendrían que figurar como compensación extraordinaria transitoria. Eso es lo que dice la norma, hasta completar 100. ¿Qué pasa? Dice sin incremento, compensación extraordinaria. ¿Qué pasa si ganaba 1.300 y ahora
hora. ¿Cuál sería la compensación? 100 nuevos soles. Esa sería su compensación, porque eso es lo que dispone la ley. Y si el incremento es negativo, la compensación extraordinaria debe ser 100 más el monto de disciplina. O sea, no puede haber ningún profesor que pasando a la ley de la reforma magisterial, en vez de ganar, pierda. O sea, que yo ganaba 1.300 y ahora paso y gano 1.280. Tendría que compensar, primero nivelar 20 soles y luego el incremento, 100. ¿Cuánto figuraría la compensación extraordinaria transitoria? 120 nuevos soles. Por eso que los montos no son iguales, porque todos sabemos que no había una escala fija en la ley del profesorado. Las diferencias se daban porque algunos tenían familia, por los años de servicio, o porque algunos estaban en la AFP y algunos tenían incremento mayor por haberse afiliado hasta julio 95 y otros por estar en la 19.990. Entonces no había una escala definida, podían haber 5 o 6 profesores en el quinto nivel con 40 horas y no ganaban igual. Entonces, al momento de nivelarlos, no todos tienen el mismo monto en la compensación extraordinaria transitoria. Tampoco todos los de la ley de profesorado lo tienen, solo algunos que están prioritariamente o mayoritariamente, mejor dicho, están entre el primer y segundo nivel. Ahí es donde se da la mayor parte de las diferencias. Vamos a ver el ejemplo. Ahí tenemos los conceptos remunerativos que percibía este profesor. Personal, básica, todos los que ya conocemos. Percibía 1.165.55. No tenía zona rural, no era director, no tenía horas adicionales. Bruto 1.165.56. Al pasar a la escala, a la primera escala magisterial, su RIN es de 1.243.92. Entonces, entre 1.165 y 1.243.92 todavía le falta para su incremento. ¿Cuánto le faltaba? 21.65 para su incremento mínimo de 100 nuevos soles. Este monto tiene que ir como compensación extraordinaria transitoria. Así tiene que figurar. Si yo hago la diferencia y aquí le está faltando este monto para llegar a los 100 nuevos soles, que es el requisito, el incremento mínimo, esto debe figurar como compensación extraordinaria transitoria. Lo sumo y hace un ingreso mensual de 1.265.57. Antes de mencionar cómo se han efectuado las transferencias, quisiera también señalar el caso de los profesores contratados. Estoy hablando de los profesores contratados de educación básica y técnico productivo. Lo que dice la ley para lo que corresponde a los profesores contratados, los profesores contratados no pertenecen a la ley de la reforma magisterial, porque para estar en la carrera pública uno tiene que nombrarse. Sin embargo, hace alusión a ellos en lo que corresponde a la aplicación y la implementación de una nueva escala para el personal contratado. Lo que señala la ley es que a propuesta del Ministerio de Educación se trabajará una escala para los profesores contratados de educación básica y técnico-productiva con el Ministerio de Economía y Finanzas. La misma que los montos no serán mayores a la primera escala magisterial de la ley de reforma magisterial. Se va a tomar como tope la primera escala para los montos que se asignarán a los profesores contratados. En el caso de los profesores contratados de educación superior no universitaria, esta escala, esta política remunerativa no les alcanza, porque como ya lo mencioné al inicio de la exposición, esta ley solamente tiene como jurisdicción o abarca solamente lo que corresponde a educación básica y técnico-productiva. Y en la primera disposición transitoria y final de la ley, lo que señala es de que transitoriamente para los nombrados de educación superior no universitaria, hasta que se apruebe su propia
propia escala, y es decir, su propia ley de carrera pública, que también está por discusión en el Pleno del Congreso. Hasta que se apruebe su propia ley, ellos van a acogerse a esta nueva escala remunerativa. Entonces, para este primer tramo, el gobierno central aseguró del fondo de contingencia para establecer la RIM aproximadamente 714 millones del fondo de contingencia para poder asegurar el pago del primer tramo de la ley de reforma magisterial. Esas son las pegas con las que cuenta el Ministerio de Educación. Sin embargo, aquí ha existido una serie de discrepancias con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos manejan el módulo de recursos humanos, el aplicativo del MEF, y siempre tenemos problemas entre lo que nosotros tenemos como PEA y lo que registramos como PEAs en el módulo de recursos humanos. Sin embargo, independientemente del número de PEAs, se ha respetado el monto solicitado. ¿Qué es lo que se ha transferido? Primero, la diferencia de la ley, porque todos ya teníamos un presupuesto para la ley de profesorado y para la carrera pública. Lo que se ha hecho es transferir la diferencia que falta. Si yo ganaba 1.200 y ahora voy a ganar 2.500, esa diferencia de 1.300 es lo que me han transferido. No todo, porque nadie está partiendo de cero, porque se supone que todos los nombrados ya tenían una remuneración. Por muy baja que sea, ya tenían una remuneración. Entonces, lo que se ha transferido es la diferencia de esa deuda. Y también se transfirió los 2 primeros meses, enero y febrero, la diferencia de la carga social, porque la propuesta del Ministerio de Educación fue desde un principio que la RIM fuera afecta 65% de su carga social, y por consiguiente también nosotros pagaríamos menos de cuota patronal. Pero al no aceptarse esto, los 2 primeros meses se ha afectado el 100% de la carga social del trabajador, pero el trabajador solo aporta para su fondo de pensiones. Nosotros pagamos la cuota patronal como institución. Entonces, ese 35% fue asumido por la sede central del Ministerio de Educación, haciendo transferencias del 35%. Se calculó de manera anual, porque no sabíamos si el Congreso lo iba a aprobar posteriormente la modificación propuesta. Ya todos sabemos, en el mes de marzo, el día 16, se aprobó la ley 30.002, y en esa ley ya se modifica a partir de la fecha la RIM, que se afecta solamente el 65% de su carga social. Entonces vuelve nuevamente el porcentaje de la cuota patronal al mismo monto. Por lo tanto, solamente se han hecho transferencias en el mes de enero y febrero. Las regiones que no hicieron la planilla nuevamente en el mes de marzo ya tienen un déficit de lo que corresponde a carga social, porque el Ministerio ya no va a asumir ese monto, porque la ley salió en la quincena antes de que paguemos. Y por eso salió un oficio indicándose que tenía que nuevamente reprocesarse la planilla. Si no se reprocesó y se le descontó al profesor 100%, nosotros también tenemos que pagar ese 9% del 100%. Pero como ya no hay transferencia, cada región asume de su propio presupuesto, porque por eso se indicó que tenía que reprogramarse nuevamente la planilla. No era por una situación antojadiza, porque ya no teníamos cómo asumir algo que ya estaba vigente y volver atrás. La ley estaba vigente a partir del 16 de marzo. ¿Cómo podemos devolver nosotros a los profesores? En algunos casos hay reclamos de los profesores. Dicen, no ha habido un error y me han descontado 100% en enero y febrero. No es que ha habido un error, el decreto supremo ha estado vigente y se ha modificado en el mes de marzo. Pero como todos sabemos, ninguna ley es retroactiva, es vigente a partir de la fecha, el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. No es para atrás. Además, esos
montos no van al tesoro. Lo que yo aporto para mi pensión va para mi pensión. Si yo soy de la 19.990, va a la OFP. Si yo soy de la AFP, va a mi cuenta individual de la AFP. Solamente en el caso de la 2530, mi aporte va al tesoro porque de ahí sale para el pago de pensión en la 2530. Pero es lo que aporta el trabajador para su pensión. No es que nosotros le hemos devuelto al Estado y le podemos reintegrar. No, no es tan fácil así. Algunos profesores piensan, ya, me han descontado. Le hemos descontado porque la norma estaba vigente de esa manera. Luego la norma fue modificada en el mes de marzo y a partir del mes de marzo ya nosotros teníamos la obligación de solamente descontar el 65%. Y también se tomó en consideración para la transferencia el monto adicional del incremento, que ya lo decíamos que es máximo 100 nuevos soles. Para el caso de Ancash, el total a ser transferido era de 55.868.765.46 para asegurar el pago del primer tramo de la ley de reforma magisterial. Sin embargo, de este monto tiene que descontarse ya 8 millones porque ya no existe el pago del 100% de la RIC y el 9% del 100%, ya no. Ha vuelto al 65%, por lo tanto ese monto ya no será transferido. Solamente fue transferido enero y febrero. En cuanto a lo demás, sí, porque lo demás ya está asegurado y eso es lo que se va a transferir a cada una de las regiones. Ahora, adicionalmente a toda esta serie de cambios que ha habido en la política remunerativa y a los incrementos que se han dado para el personal docente en la carrera pública, ahora están siendo sujetos a nuevos descuentos. Uno de ellos es el descuento de quinta categoría, que es un descuento nuevo, que solamente estaban afectos el año pasado los profesores de la carrera pública magisterial. ¿Por qué? Porque ellos tenían montos mayores y al tener montos mayores excedían del ingreso establecido en forma anual que establece la SUNAT. Al estar los profesores con montos iguales a los de muchos profesionales en nuestro país, son sujetos a una serie de impuestos. Y uno de ellos es el impuesto de quinta categoría. Para esto dejo al señor Eber Calle. Pero primero me dicen de que vamos a hacer un pequeño break, un pequeño descanso antes de continuar con la exposición.